Buenas tardes, buenos días para quien conecte desde América Latina. Le damos la bienvenida a esta nueva conferencia de La Hora de la Ortega. Hoy vamos a hablar sobre desigualdades al desnudo, América Latina frente a la COVID-19. Es para mí un placer presentar a Sonia González Fuentes. Ella es coordinadora del área de políticas de gobernanza democrática de Eurosocial Plus en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, para no perder la respiración, conocida como FIAP. Realizó su doctorado en ciencia política con especialidad en estudios latinoamericanos aquí en el instituto, en la Ortega. Fue investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde adquirió experiencia en grupos de investigación interdisciplinar en estudios latinoamericanos y después de unos años en el mundo académico y dedicada a la investigación, decidió cambiar el think tank por el action tank. Durante varios años ha desempeñado distintas responsabilidades en FIAP. Sonia, agradecemos mucho que hayas atendido a nuestra llamada y nos dediques una parte de tu valioso tiempo para hablar de un tema que nos apasiona a todos y todas las que estamos aquí presentes por América Latina. Así que estamos deseando poder escucharte. Adelante. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Buenos días, porque estoy viendo en el chat que hay mucha gente conectada desde América Latina, así que para ellos muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, Pedro, que has hecho, y muchísimas gracias por la invitación. Tengo muchísimo cariño al Instituto Universitario Ortega y Gasset. Yo desarrollé mi tesis doctoral en el instituto, así que considero que mi madurez intelectual se fraguó en esta casa, así que la tengo mucho cariño. Estudié además en el programa de estudios latinoamericanos, que ojalá desde la Ortega otra vez se vuelva a recuperar ese programa que a tantas generaciones, ¿no?, de latinoamericanistas, tanto aquí en España como en América Latina, formó. Bueno, yo os vengo a hablar hoy de desigualdades. Estaba escuchando ahora la presentación que hacía Pedro y la verdad es que creo que lo que os vengo a contar esta tarde pues también es un poco un reflejo de mi propia trayectoria profesional. Yo empecé en el mundo académico, como os digo, en el marco de un programa de estudios latinoamericanos, y empecé trabajando temas de desafección política y de desconfianza política. Luego me metí en el ámbito de la cooperación internacional, y el acercamiento, ¿no?, que he tenido a la desigualdad, al tema de las desigualdades, ha sido más desde una óptica mucho más práctica, sobre todo, ¿no?, en el programa en el que trabajo ahora, que es un programa de la cooperación europea, financiado por la Comisión Europea, para promover la cohesión social en América Latina, y que pone el foco, la atención en la reducción de las desigualdades. En este PowerPoint, bueno, pues he querido, sobre todo para no perderme yo, he querido reflejar un poco la estructura de mi exposición, lo que quiero contaros, ¿no? Sobre todo, bueno, 3 puntos que me parecen importantes intercambiar con vosotros hoy. Quería hablaros de cómo se ha posicionado la desigualdad en la agenda internacional. Parece que ahora la desigualdad está de moda. Cómo la desigualdad se relaciona con el desarrollo y cómo ha afectado a la política de desarrollo el tema de las desigualdades, el problema que tiene América Latina, que son países de renta media, y no países de clases medias, también lo veremos. También quería exponer, ¿no?, cómo conviven el tema de las desigualdades, el fenómeno de las desigualdades con el fenómeno de la desafección política. Y por último, ¿no?, teniendo ya en cuenta este marco que vamos a ver,
bueno, pues qué está pasando en esta distopía que estamos viviendo, ¿no? En este escenario COVID y, bueno, en el escenario post-COVID, en esa nueva normalidad que nosotros ya pues estamos casi tocándola con los dedos y América Latina está por llegar, ¿no? Ellos están ahora casi llegando a su pico. Bueno, pues si os parece, empezamos ya, que tenemos una agenda, como veis. Yo soy muy cotorra, o sea, yo hablo mucho, así que espero poder ceñirme a los 25 minutos que me han dicho que tengo para luego, bueno, pues poder también intercambiar algunos puntos de vista con vosotros, que yo creo que en foros como este es casi lo más rico. Bueno, yo creo que cuando hablamos de desigualdades, cuando hablamos de desigualdad, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Yo creo que en nuestra vida cotidiana nos encontramos o vivimos con múltiples manifestaciones de la desigualdad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando vamos al supermercado, salimos del supermercado con nuestras bolsas llenas de comida, pero probablemente en la puerta del supermercado nos encontremos a una mujer indigente que por sus rasgos y por su forma de hablar intuimos que no es española y que podría ser pues un migrante, una migrante. Bueno, pues este hecho social, mujer, desigualdad de género, pobreza, mujer indigente, pobre y migrante, ¿no? Este hecho pues es un caso claro de un fenómeno de desigualdades múltiples. Como os decía, bueno, pues desde hace años hablar de desigualdades está de moda, ¿no? Abrimos el periódico y nos encontramos un montón de artículos, estamos escuchando también, ¿no?, a nuestra clase política, ¿no?, hablar de las desigualdades, y creo que podemos situar, ¿no?, un punto de inflexión en la crisis financiera del año 2008, cuando los países desarrollados, los países más ricos, nos dimos cuenta que la crisis afectaba especialmente a los más vulnerables y que la clase media se debilitó. Entonces la desigualdad, bueno, pues empezó a preocupar a la opinión pública. Y es verdad que en la última década la desigualdad ha ido tomando un lugar central en los lineamientos políticos de las agendas de los principales organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y además ellos lo señalan como un problema que debe ser atendido. No sé si conocéis a Thomas Piketty, seguro que sí, que es un economista francés y que en el año 2013 publicó un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, que bueno, es un libro que ha tenido bastante impacto y que bueno, dio fundamento intelectual a esta preocupación y contribuyó a instalar pues el problema en el debate político. Lo que hace Piketty es un análisis de la desigualdad económica en Europa y en Estados Unidos desde el siglo XIX. Y bueno, a mí hay una cosa que me gusta bueno, es un libro muy interesante, ¿no? Todo el análisis que él hace es muy interesante, pero hay una cosa del análisis que quiero destacar, y es que él señala que en Europa la desigualdad de rentas ha aumentado de manera significativa desde los años 80, pero todavía lo ha hecho mucho más la desigualdad de la riqueza, hasta el punto de decir que, bueno, que se ha producido una fortísima concentración de la propiedad privada en muy pocas manos, ¿no? Bueno, antes de Piketty, antes de que saliera este libro, ya había algunos economistas, no mucho, es verdad, eran solamente unos poquitos, pero ya había varios economistas que sí estaban poniendo su foco de atención en el tema de las desigualdades económicas. Un grupo de economistas capitaneado por Tony Atkinson, pero estaban también otros como, por ejemplo, Branko Milanovic, que seguro que le conocéis más porque, bueno, últimamente sale bastante más en prensa. También había algunas ONGs como Intermon Oxfam, ¿no?, que estaban haciendo una incidencia fuerte sobre el tema de las desigualdades, y algunos organismos internacionales, bueno, pues como el PNUD.
desde luego hasta el año 2008, la desigualdad se consideraba que era una cosa de los países más pobres, y ha sido a partir, como digo, del 2008 como que se ha situado en una problemática a nivel global y a nivel internacional. Branko Milanovic dice una cosa que a mí me gusta mucho, y es que la desigualdad se ha convertido, ¿no?, en uno de los principales fenómenos de Occidente, sobre todo por las consecuencias políticas que ha tenido la desigualdad, ¿no? El declive de la clase media, el ascenso de movimientos de extrema derecha y del llamado populismo, la importancia decreciente, ¿no?, que está teniendo Occidente en comparación con China, etcétera. Cuando se analiza la desigualdad entre todos los habitantes del mundo, se constata que esta ha disminuido en las últimas 3 décadas. Si cogemos el índice de Gini, que es una métrica que mide la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos, vemos que entre 1988 y 2013 pues se redujo de manera sensible la desigualdad, en gran parte sobre todo, bueno, pues debido a la emergencia, ¿no?, de algunas economías de algunos países como China e India. Y también se ha visto, bueno, pues cómo las clases medias, bueno, clases medias o sectores medios, a mí me gusta más el término sectores medios, ahora también lo veremos, bueno, pues también ha aumentado. Bueno, todo esto que os estoy contando como a especie de introducción para deciros que lo que trato de explicaros hoy es que la desigualdad no se trata de la riqueza, es decir, del patrimonio neto, no se trata solo de ingresos, del sueldo bruto, ¿no?, de la renta que deriva del empleo, sino que desigualdades también puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, a la educación, en general a la calidad de los servicios públicos, y que desde luego hay desigualdades entre los géneros, ¿no?, es como la desigualdad más primaria, ¿no?, y más abarcativa, y desigualdades entre los grupos sociales. O sea que tenemos que tener en cuenta al final todos los factores que determinan la estratificación social. Como os digo, la desigualdad las desigualdades han tenido efectos en el desarrollo, han tenido efectos también en la política de desarrollo. ¿Cuál es el problema de los países de renta media, como los países de América Latina? ¿Cuál es la dimensión relevante para medir la desigualdad? Bueno, pues es verdad que existen diversas clasificaciones a nivel internacional que utilizan criterios distintos para trazar como una especie de umbral del desarrollo mundial que distingue entre países de desarrollo y países desarrollados. Una de las clasificaciones más influyentes, que seguro que conocéis, es la del Banco Mundial. A ver, os voy a poner aquí. A ver. Bueno, el Banco Mundial que reconoce que el desarrollo no es una cuestión exclusivamente de ingresos, sí que considera que el Producto Nacional Bruto o el Producto Interior Bruto per cápita es el mejor indicador individual de la capacidad económica y del progreso de los países. Entonces, en base a este criterio, hace una clasificación en 4 grupos que los tenéis ahí en el PowerPoint, ¿vale? Distingue entre países de ingreso bajo, países de ingresos medio-bajo, países de ingresos medio-alto y países de ingresos altos. Como veis, la mayor parte de los países de América Latina está en el grupo de los países de ingreso medio. Por eso se habla de países de renta media. Bueno, metí a Haití, aunque me centro solamente en América Latina, no en el Caribe, metí ahí en ingresos bajos a Haití para que vieseis un poco el patrón de países, ¿no?, que están metidos en este grupo. Como veis, los países de renta media, los países de ingreso medio, pues es un grupo
muy amplio y bastante heterogéneo. Y bueno, pues solamente en el grupo de países de ingreso alto están Chile, Panamá y Uruguay. El año pasado estaba Argentina, o hace 2 años estaba Argentina, y bueno, como veis, bueno, pues ha retrocedido posiciones y ha pasado a formar parte de los países de ingreso medio alto. ¿Qué pasa con esta clasificación? Bueno, pues esta clasificación tiene bastante influencia en la política internacional de desarrollo. ¿Por qué? Porque el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo de la OCDE, que es un órgano en el que están representados todos los donantes de ayuda oficial al desarrollo, que a su vez son miembros de la OCDE, bueno, pues este órgano se encarga de definir y hacer un seguimiento de los flujos oficiales de financiación para promover el desarrollo. Y lo que hace es revisar cada 3 años el listado de países socios elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo. ¿Y en qué se basa para definir ese listado? Bueno, pues se basa en la clasificación del BID. Entonces, distingue entre los países desarrollados, que se corresponden con el grupo de ingresos alto, y los países en desarrollo, que estarían los de ingreso bajo y medio alto. Y son estos, los países en desarrollo, los potenciales receptores de la ayuda oficial al desarrollo. ¿Qué pasa en América Latina? Pues que los flujos de AOD son cada vez menores. Está quedando fuera del sistema de cooperación internacional cuando todavía los retos que tiene son enormes y las desigualdades estructurales y persistentes que tiene la hacen todavía necesitar mucho apoyo de la financiación internacional. Tenemos métricas alternativas a la que ofrece el Banco Mundial. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, bueno, como sabéis, aplica el índice, una métrica que es el índice de desarrollo humano. Esta métrica o esta medida se basa en el trabajo de Amartya Sen, del Premio Nobel de Economía. Como sabéis, bueno, pues Sen consideraba que el desarrollo es más que un número, y cuestionó, bueno, pues la medición económica que se hacía de la pobreza y del bienestar y del nivel de vida. Y una de sus primeras conclusiones, bueno, fue la necesidad de centrarse más bien en la situación real de las personas. Había que poner a las personas en el centro y no tanto centrarse en los índices agregados de opulencia como el Producto Nacional Bruto, ¿no?, que utiliza el Banco Mundial. Entonces, él recomendó pasar de un modelo economista del desarrollo económico a un enfoque multidimensional del desarrollo humano, donde, como os digo, se ponía en el centro a las personas. ¿Qué es lo que hizo el PNUD? Bueno, pues el PNUD operacionalizó este concepto a través de 3 dimensiones. Sí que tenía en cuenta el poder adquisitivo que se medía a través del ingreso nacional bruto per cápita, pero también tenía en cuenta otras 2 dimensiones. La longevidad, es decir, la capacidad de tener una vida larga y saludable, que se medía a través de la esperanza de vida, y la educación, que se medía a través de los años promedios de escolaridad y los años esperados de educación. Mira, os voy a enseñar aplicando la métrica, la metodología del PNUD con el índice de desarrollo humano, pues esta sería la clasificación de los países de América Latina. ¿Qué pasa? Que el PNUD se dio cuenta que no se estaba considerando, no se estaba teniendo en cuenta la distribución de la población en esas 3 dimensiones. Entonces decidió aplicar una nueva métrica, un nuevo índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad. Y tenéis en
en la columna de la derecha, a ver, aquí, en esta columna, en la columna de la derecha, ¿vale? Tenéis justamente el ranking, ¿no?, de los países aplicando el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, donde, si veis, os dais cuenta, bueno, pues todos los países pierden posiciones, todos los países. Es bastante llamativo, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no?, que con el índice de desarrollo humano normal, pues estaba entre los países de América Latina, era el que tenía una posición más alto, pero cuando se le aplica el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, como veis, cae un montón de puntos y estaría incluso en otro grupo diferente. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la clasificación de los países por el CAT utilizando el ingreso per cápita? Bueno, pues aparte de la heterogeneidad de los, como ya he dicho, la heterogeneidad de países que están dentro de este grupo, los países de renta media, bueno, constituyen un pilar fundamental de la economía mundial. O sea, representan una gran proporción de la actividad económica y el comercio. Además, bueno, los países de renta media son el hogar de la mayoría de la población del mundo. Y no solamente eso, sino que estos países son los que concentran las grandes bolsas de pobreza. Por tanto, ahí también se concentra la mayoría de los pobres del mundo. Pues es el caso, por ejemplo, de China, de India, es el caso de Brasil, en América Latina, de México, etcétera. Por tanto, al agrupar a los países según el nivel de ingreso, no se toma en cuenta el amplio rango de capacidades y necesidades diferentes que existen entre los países de renta media. Entonces, desde hace unos años, algunos organismos internacionales como la CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OCDE pues están proponiendo utilizar otros indicadores, además de los ingresos, de manera que se pueda tener algún tipo de índice de carácter más multidimensional o que mida el desarrollo con un carácter más multidimensional y que tenga en cuenta las diversas situaciones que existen en cada grupo y en cada miembro de esos grupos. La CEPAL, por ejemplo, habla de las trampas de los países de renta media, habla de la brecha del financiamiento, de la brecha de la desigualdad y la protección social, de la brecha del capital humano, de la brecha de la productividad y la inversión. El Centro de Desarrollo de la OCDE habla de las trampas del desarrollo, habla de la trampa de la vulnerabilidad social, porque el 40% de la población en América Latina se encuentra en riesgo de regresar a una situación de pobreza. Habla también de la trampa de la baja productividad laboral, de la trampa de la productividad, de la trampa institucional, por la escasa confianza en las instituciones, que también vamos a hablar nosotros de eso esta tarde, y de las amenazas ambientales, de la trampa ambiental. América Latina posee el 40% de la biodiversidad del planeta, pero, sin embargo, sufre una buena parte de las consecuencias de la inacción colectiva a escala mundial en la lucha contra el cambio climático. Por tanto, como resumen de esta parte que os he presentado, primero, no se puede confundir desarrollo con crecimiento económico y renta con bienestar. Y segundo, que el sistema, y aquí yo estoy como parte del sistema de cooperación internacional, se debe buscar una respuesta integral y amplia para el problema del desarrollo, que no solamente debe orientarse la cooperación a las necesidades de los países de bajo ingreso, también tiene que considerarse, diversas necesidades y vulnerabilidades presentes en los países de renta media.
Y bueno, es verdad que en los últimos años sí que se han movido un poquito las cosas. Yo que soy una profesional de la cooperación, bueno, sí que vemos que algo se está moviendo, y sobre todo, bueno, esa alianza, ¿no? Que existe, ¿no? Entre CEPAL, Centro de Desarrollo de la OCDE, y la Comisión Europea y la cooperación europea, sí que parece haber tenido algunos efectos. América Latina, como os digo, son países de renta media. Vuelvo un momento. A ver, vamos a volver a la estructura de la exposición para que no nos perdamos. Como os decía, América Latina son países de renta media, pero no son países de clases medias. América Latina es una de las regiones con los niveles de desigualdad más altos. Desde los años 90 es verdad que esas desigualdades, esos niveles se han ido rebajando, sobre todo, bueno, pues coincidiendo con el crecimiento económico por el aumento de los precios de las materias primas y, bueno, también por las políticas, ¿no?, puestas en marcha, las políticas activas de empleo y las políticas de redistribución de ingreso. Es verdad que América Latina soñaba con convertirse en una región de clases medias, pero la mala noticia es que desde el 2014-2015, cuando se produce la desaceleración económica en la región, la desigualdad empezó a subir en algunos países. Subió en Argentina, subió en Brasil, subió en México. Hasta ese momento, bueno, pues Brasil, por ejemplo, había logrado sacar a casi 30 millones de personas de la pobreza. Y el PNUD hizo un estudio y estimó que, bueno, casi 220 millones de latinoamericanos habían salido de la pobreza. Pero mejorar el poder adquisitivo no transforma automáticamente la estructura social. Estos sectores que se han dado en llamar las nuevas clases medias, a mí no me gusta el concepto de clases medias porque desde un punto de vista sociológico la clase social tiene una cierta homogeneidad y tiene una serie de signos de identidad. Estos son sectores muy heterogéneos y son sectores no pobres, pero con una alta vulnerabilidad social. ¿Cómo se mide la desigualdad al interior de los países? Bueno, pues como he dicho, la desigualdad se mide a través de la métrica más conocida y más utilizada, es el coeficiente de Gini, que calcula la desigualdad de ingresos existente entre los ciudadanos. El coeficiente de Gini va de 0 a 1, cuanto más cerca a 0, menor es la desigualdad, y cuanto mayor sea, ¿no?, cuanto más cerca a 1, pues hay un incremento de la desigualdad. La media en América Latina, vamos a verlo, aquí tenéis una tabla con el coeficiente de Gini de los países de América Latina. Tenéis en una columna 1990 y en la segunda columna 2018, un poco para que veáis, bueno, pues que efectivamente sí que ha habido una reducción, ¿no?, sustantiva desde 1990 en los niveles de desigualdad. La media en la región ahora, digo, me refiero a antes de la COVID, era de 0,47. Para que os hagáis una idea, la media de la Unión Europea es de 0,31. Estamos hablando de que la Unión Europea tiene 16 puntos menos. Y por encima de esa media, bueno, pues están países como Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Chile. El caso de Chile, bueno, pues por ese estallido social, ¿no?, que hubo en el año pasado, ¿no?, en octubre-noviembre, bueno, pues creo que es bastante llamativo, ¿no? Un país, bueno, que a pesar, ¿no?, de estar en el grupo, como veíamos antes, ¿no?, según la clasificación del Banco Mundial,
un país que está en el grupo de los ingresos altos, pero que tiene una desigualdad muy alta, que es uno de los países más desiguales de América Latina. Pero aún así hay algunos expertos que dicen que el Gini, ¿no? Critican un poco a este índice y lo critican porque señalan que esconde desigualdades, ¿no? El índice de Gini no mide la concentración de la riqueza. Si yo os dijera que el 71% de la riqueza en América Latina está en manos del 10% de la población, seguramente, bueno, pues es un reflejo, ¿no?, mucho más gráfico, ¿no?, de los niveles de desigualdad en la región. Y al final lo que la gente percibe como desigualdad no es solamente el ingreso, sino es también la situación real en la que se encuentran las personas, como decía Amartya Sen. Por tanto, es la desigualdad en el acceso a los servicios como la salud, la educación, el transporte, la seguridad en los barrios. Es también la desigualdad del poder político. La concentración económica implica también concentración del poder político. Desigualdad del poder político e impunidad. Es también la desigualdad territorial. El contraste centro-periferia, rural-urbano. Es la desigualdad también dentro de las ciudades, en una región en proceso de urbanización, porque las urbes ofrecen a priori mayores salidas que el campo. El 80% de la población en América Latina está residiendo en ciudades. Yo no sé si muchos de los que estáis conectados estáis ahora mismo, sois de América Latina y vivís allí, pero para la gente que está conectada desde la Unión Europea, no sé si han viajado alguna vez a alguna urbe latinoamericana, pero impacta muchísimo, ¿no?, los asentamientos informales en la periferia, ¿no?, de las ciudades, las famosas favelas en Brasil. Y cuando estás llegando, estás a punto de aterrizar, ¿no?, en alguna de esa gran urbe y que tienes una visión más macro de toda la ciudad, se reflejan muy bien esos contrastes. Y entre los efectos, entre muchos de los efectos que tiene la desigualdad en una sociedad, pues están el malestar social, está la disminución de la salud, está el aumento de la violencia, el aumento de la solidaridad, y todo esto pues tiene al final un efecto en la arena política. Y pasaría, ¿no?, ahora a hablaros un poco de cómo conviven, que sería el segundo punto de mi exposición, cómo conviven la desigualdad o las desigualdades, que ya hemos visto que hay que tener un enfoque multidimensional de las desigualdades, cómo conviven las desigualdades con la desafección política. Porque tengo que deciros que lamentablemente la región tiene el doble récord de ser una de las regiones más desiguales del mundo, como hemos visto, pero también una de las más desconfiadas, según muestran, bueno, pues algunas encuestas, barómetros que se están aplicando en distintas regiones. Por daros un dato bastante gráfico. Mientras en América Latina 8 de cada 10 ciudadanos desconfían en el otro, en los países nórdicos esa situación se invierte. 8 de cada 10 ciudadanos confían en el otro. Por tanto, las sociedades latinoamericanas no cultivan la confianza interpersonal. Este fenómeno, además, bueno, pues se ve acentuado por la presencia permanente y de carácter estructural que tienen las desigualdades, que hace que los ciudadanos, bueno, pues se perciban a sí mismos como discriminados y también como excluidos. En esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no?, en esta distopía, ¿qué está pasando? ¿Habrá mejorado la confianza o habrá empeorado? Bueno, todo apunta a que la desconfianza seguramente se va a exacerbar. Pero no solamente se desconfía en el otro, no solamente América Latina tiene bajos niveles de desconfianza social, también la desconfianza en las instituciones políticas es muy baja. En los últimos años ha ido declinando la confianza hacia las instituciones, sobre todo, bueno, en los partidos políticos y en el Congreso.
Y esta evolución negativa de la confianza, bueno, pues es expresiva, ¿no?, de una percepción de la democracia que defrauda las expectativas, de una mejor vida, de un mayor bienestar. Y se está produciendo pues una especie de círculo vicioso que, bueno, el profesor Paramio, un profesor también muy querido en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, pues ha estado muchos años estudiando, ¿no?, ese círculo vicioso de desigualdad, frustración de las expectativas, porque uno cuando sale de la pobreza cambian también tus expectativas, frustración de las expectativas y descontento. De hecho, en el Latinobarómetro del año pasado, la satisfacción con la democracia alcanzaba unos mínimos históricos. Esto, unido a las protestas sociales que ha habido en algunos países, esa primavera latinoamericana que se ha vivido en Chile, ¿no?, que ha sido el caso más paradigmático, pero también en Colombia, también en Ecuador. También ha habido crisis institucionales, ¿no?, como en Perú, con la disolución del Congreso. Bueno, todo esto ha hecho que algunos expertos, bueno, pues empezaran a hablar de una crisis de la democracia como forma de gobierno. Bueno, yo creo que más que hablar de una crisis de la democracia, que creo que mantiene, ¿no?, la democracia mantiene pues un apoyo todavía mayoritario, quizás se puede hablar de una crisis de la gobernanza, como hace el PNUD, ¿no? Una crisis de las reglas del juego que hacen funcionar a la democracia. Muchos sectores de la población consideran que están excluidos de esas reglas y lo que están pidiendo es un nuevo contrato social. Por tanto, lo que la gente demanda, lo que la ciudadanía estaba demandando en la Plaza Italia, en Santiago de Chile, era justo más democracia. Quieren otro tipo de políticas públicas y quieren además que se les tome en cuenta en el proceso de toma de decisiones. En Chile, por ejemplo, bueno, las protestas, ¿no?, se concentraron en ese trío de pensiones, salud y educación. Mira, justo con él me estaba acordando ahora que justo, ¿no?, en este círculo, ¿no?, este círculo vicioso, ¿no?, que veíamos antes, ¿no?, de cómo bueno, pues realmente no estaba viendo una frustración de las expectativas. Hay una película brasilera de hace ya algunos años, que se llama, a ver si recuerdo, ¿A qué horas ella volta? Que justo, bueno, pues si tienen oportunidad de verla, es muy interesante la película porque es justo, ¿no?, de la emergencia, ¿no?, de estos sectores medios, que como digo son no pobres pero vulnerables, y cómo cambian sus expectativas, ¿no? Si tienen la oportunidad, vean la película porque me parece muy interesante. Bueno, en el momento actual, confianza. Bueno, la confianza es esencial, ¿no? Porque ¿qué es la confianza? Confiar supone esperar no ser defraudado, no ser engañado, no ser perjudicado, ¿no? La confianza son las expectativas que uno tiene sobre el comportamiento o la bondad del otro. Bueno, la pandemia creo que en un momento inicial sí que otorgó niveles de confianza y de credibilidad a las instituciones, ¿no? Porque, bueno, creo que todos mirábamos al Estado buscando protección, ¿no? Entonces sí que en un inicio sí que creo que pueden haber aumentado los niveles de confianza. Sin embargo, bueno, pues existen grandes posibilidades de que la misma decaiga, ¿no? Entonces, en este marco, y ya con esto, bueno, pues voy terminando también para que haya tiempo para la discusión. Entonces, en este marco, ¿no?, en este escenario COVID, y sobre todo pensando también, ¿no?, en el mediano y largo plazo, ¿no?, en ese proceso de reconstrucción, ¿no?, en ese proceso de recuperación. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar en América Latina? Bueno, estamos viendo cómo América Latina está siendo el nuevo epicentro de
la pandemia, los países han aplicado, ¿no?, medidas de confinamiento de distintos tipos, desde confinamiento obligatorio en Perú hasta el confinamiento dinámico en Chile o en países como Brasil, ¿no?, que se han resistido a la cuarentena y que simplemente lo que han recomendado ha sido el distanciamiento social. Pero la verdad es que los análisis de coyuntura y los pronósticos, ¿no?, y escenarios y proyecciones que están haciendo algunos organismos internacionales como la CEPAL y el Banco Mundial son bastante negativos y son bastante desoladores en la región. Como dice Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, esto no es una crisis de los bancos, es una crisis de las personas, de la economía real, y todo apunta a que las desigualdades existentes de carácter estructural se agraven mucho más. Bueno, estamos contando con sistemas de salud fragmentados, con una cobertura limitada y desigual. Se habla de una recesión peor que la de 1930, con una caída del PIB entre el 6,5% y el 11,5%, o sea, en algunos lugares, en algunos países, de casi 2 dígitos. Entrarían en la pobreza entre 25 y 30 millones de personas. Habría casi 12 millones más de desempleados, de lo estimado antes de la pandemia. Bueno, como está ocurriendo aquí, las familias también van a contar con menos ingresos, porque se está produciendo en los trabajos una reducción de horas y una caída de los salarios. Las empresas ya están endeudadas y además en América Latina hay que contar con que hay 240 millones de personas trabajando en la informalidad. Esto, bueno, pues para las medidas de contención sanitaria complica mucho todo, es mucho más difícil aplicar esas medidas, pero también es más difícil que las medidas de protección social lleguen a estas personas. Por tanto, creo que se nos viene una crisis complicada, una crisis que va a empeorar, pero sustancialmente, la situación de la que partía América Latina, que ya, como digo, por el tema de la desaceleración económica, ya estaba siendo complicada. Seguramente no va a quedar más remedio que pedir dinero prestado y devolverlo con intereses, pero claro, de este modo vamos a hacer pagar al futuro por los problemas de hoy, y el pago de la deuda, bueno, pues va a obligar a gastar menos en otros servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones. Por tanto, para garantizar el acceso al financiamiento, aumentar y sostener el gasto social y mantener la actividad económica con medidas innovadoras, pues se van a tener que movilizar recursos internos, se van a tener que aumentar los ingresos públicos. El estrecho margen, el margen fiscal, con el que se cuenta es muy estrecho. La presión tributaria media en América Latina es baja. Es necesario hacer reformas tributarias para mejorar la progresividad de los sistemas tributarios, y esto inevitablemente yo creo que va a requerir de reformas fiscales, y esto va a implicar alcanzar nuevos pactos fiscales y, por tanto, alcanzar nuevos pactos sociales. Por otra parte, como os contaba, como os decía, América Latina ha dejado de ser receptora de la ayuda oficial al desarrollo, y la cooperación económica y financiera internacional pues también está siendo mucho más débil. Por tanto, bueno, se van a tener que plantear el tema de reestructuración de la deuda, revisión de condicionalidades, alivio de la deuda, etcétera. Todos los países están ya poniendo en marcha y elaborando, ¿no?, los planes de reconstrucción, los planes de recuperación. Dentro del G20, ¿no?, se están negociando todos los temas de reestructuración de la deuda, etcétera, pero la verdad es que la situación va a ser muy complicada. Yo lo dejo aquí porque me gustaría ahora intercambiar con vosotros
algunas ideas. Creo que me he pasado el tiempo, lo siento mucho, lo sabía, porque soy, como os decía, soy muy cotorra, pero bueno, espero que al menos os haya parecido interesante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sonia. La verdad que tu intervención ha despertado bastantes preguntas. Voy a intentar aglutinar algunas de ellas. Por ejemplo, bueno, voy a unir dos que son precisamente sobre esta última parte de tu intervención. Lázaro, yo ¿cuál consideras que están siendo las principales fortalezas y las principales debilidades de América Latina en esta crisis? Que más o menos ya nos has dado alguna pincelada. Y Miguel Ramírez pregunta que qué perspectivas ves para la región frente a los retos de la Agenda 2030 después de la crisis de la COVID-19. Bueno, efectivamente, creo que bueno, que con mi intervención he podido responder, ¿no? Sobre el tema de las principales fortalezas y las principales debilidades. Creo que América Latina, viendo, ¿no? Sí que respondió de una manera anticipada, se anticipó, ¿no? El escenario que podía encontrarse, no les pasó como nos ha pasado aquí en España, ¿no? Y en otros países de la Unión Europea, que bueno, estábamos viendo lo que pasaba en China, aquí en España, ¿no? Teníamos a Italia al lado y estábamos viendo, ¿no? El colapso de los sistemas sanitarios, etcétera, y no nos pusimos una venda en los ojos y no lo vimos venir, ¿no? Bueno, América Latina tienen el confinamiento casi al mismo tiempo que lo tuvimos nosotros, desde marzo. Y yo creo que, bueno, han podido anticiparse un poco a esta situación. Otra fortaleza es que, bueno, la recuperación económica, bueno, puede ser que sea antes de lo que se estima, porque bueno, uno de los principales socios comerciales de América Latina es China, ¿no? Y China, bueno, pues también va mucho más adelante que nosotros, ¿no? Fueron los primeros en en sufrir, ¿no? Esta pandemia y se va a recuperar antes, con lo cual se va a reactivar también las actividades, la actividad económica y comercial con la región. Y yo más bien lo que creo es que América Latina debería aprovechar esta crisis, esta pandemia, como una ventana de oportunidad. Yo creo que no se pueden seguir haciendo las cosas como se venían haciendo. En el caso de Chile, ¿no? Por poner otra vez, ¿no? El caso de Chile como ejemplo, pero Chile lleva una situación de anormalidad desde hace 7 meses. O sea, tuvo primero una explosión, ¿no? Diríamos, de extroversión social, y a los 3 meses, al contrario, ¿no? Pero los problemas siguen ahí, los problemas no se han ido, como ya se ha puesto de manifiesto, ¿no? En algunas protestas, en algunos brotes de protestas que ha habido en el país. Por lo tanto, creo que se debería aprovechar esto como una ventana de oportunidad. Los pactos, se ha visto que los pactos sociales se han debilitado o están muy débiles, y yo creo que es un momento de reconstruir esos pactos sociales, de abrir diálogos. La gente quiere otro tipo de políticas públicas, y bueno, lo que no podemos es actuar con gatopardismo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de cambiarlo todo para que nada cambie, ¿no? La gente realmente quiere un cambio, quiere que las cosas se hagan de manera diferente, y se debería aprovechar, ¿no? Esta coyuntura justamente para eso. No sé, la segunda pregunta, ¿cuál era? Pedro, ¿me la recuerdas? Sí, era, bueno, sí, ¿qué perspectivas ves para la región frente a los retos de la Agenda 2030 después del COVID? Ajá, sí.
Bueno, yo creo que la Agenda 2030, que es, bueno, es un marco orientador de políticas públicas, y yo creo que es una brújula que creo que puede ayudar a avanzar muchísimo a salir de esta crisis. Yo creo que puede ser también, ¿no? Puede ser un acelerador para salir de la crisis. La Agenda 2030 concibe el desarrollo con un enfoque multidimensional, ¿no? Que es lo que os he tratado, ¿no? de exponer esta tarde, y todos los ODS están relacionados, y para avanzar en uno tiene que haber avances en otro, ¿no? Y ese modus operandi, esa lógica, ese enfoque, yo creo que es un enfoque y un marco pertinente y adecuado para salir de la crisis, y deberíamos seguir teniendo la Agenda 2030 como marco. El ODS 10 es el ODS para reducir desigualdades, y deberíamos tenerlo muy presente, porque es un eje transversal que va a ayudar a avanzar en todos los objetivos de políticas públicas que se marque un país. Perfecto. Eugenia Mendoza nos hace otra pregunta que va relacionada con otra parte de tu intervención, la que te referías a la desigualdad. La pregunta dice, ¿supondrá esta crisis un riesgo para intensificar la desigualdad en la región? Y además añade, ¿está generando incluso nuevas desigualdades durante el confinamiento vinculadas con la brecha digital? Por supuesto. Vamos, y creo que lo he dicho, ¿no? en mi intervención, o sea, la pandemia, la crisis va a provocar un agravamiento de las desigualdades, pero no solamente en América Latina, a nivel internacional. Bueno, aquí en España ya lo estamos viendo. Y bueno, por supuesto, el tema que tú dices, ¿no? Del tema de la brecha digital, bueno, pues claramente sí. De hecho, ya antes del coronavirus, ya había algunos organismos internacionales que lo estaban planteando, ¿no? Como nuevas dimensiones, ¿no? Que había que tener en cuenta en el tema de la desigualdad, ¿no? El PNUD, en su informe de desarrollo humano del año pasado, era uno de los temas en los que ponía el foco, ¿no? El tema de la brecha digital. Y por supuesto, bueno, pues ahora con la pandemia muchísimo más, no solamente, bueno, pues pensando en la educación, ¿no? La educación digital, ¿no? Pues obviamente no en todos los hogares se tiene acceso a internet, se tiene un ordenador, y por supuesto se parte de condiciones completamente desiguales para los niños, ¿no? Entonces, por supuesto, sí, o sea, la respuesta es sí, va a haber un agravamiento de las desigualdades, efectivamente. Alfonso nos pregunta que si consideras que la crisis de la COVID-19 puede aumentar la inseguridad en la región en términos de crimen, estabilidad social, etcétera. Y Luis Cuervo se refiere a la parte de política, dice, en un contexto de volatilidad política de la región como el actual, la pandemia genera un riesgo de implosión política, entendida como una radicalización política y una mayor presencia de grupos populistas y antisistema. Bueno, sobre lo primero, sobre el tema de la inseguridad, bueno, voy a tratar de ponerlo también en términos positivos, ¿no? El análisis, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los contagios que está habiendo, y del distanciamiento social que exige, ¿no? La pandemia, bueno, pues está llevando, por ejemplo, en las cárceles, en las prisiones de América Latina, pues a poner en marcha medidas alternativas a la privación de libertad. Nosotros, por ejemplo, desde mi programa estamos trabajando en eso, ¿no? En la aplicación y
y el uso sistemático de medidas alternativas a la privación de libertad, puesto que el hacinamiento que hay en las prisiones al final, bueno, pues son escuelas del crimen, ¿no? Y estas medidas, bueno, pues servirían para, por ejemplo, pues para reducir esa sobrepoblación que tienen las prisiones. Te pongo este ejemplo porque, bueno, nosotros sí que lo hemos visto como el tema de la pandemia como una ventana de oportunidad también para romper, ¿no? Cierto populismo, cierto relato, ¿no? Cierto populismo punitivo que hay en la región. Y bueno, pues el tema del relato, no sé, o sea, no sé si habéis visto, ¿no? Las imágenes de El Salvador, ¿no? Las medidas que está poniendo en marcha Bukele, por ejemplo, ¿no? En las prisiones, ¿no? Es una imagen que impacta bastante, pero bueno, para mucha gente esa imagen pues es mano dura, le da seguridad, ¿no? Percepción de seguridad, etcétera. Entonces, bueno, a mí sí que me gustaría, bueno, pues otra vez, ¿no? Vuelvo a insistir en el tema de que aprovechemos la pandemia para que realmente esto sea sacar lecciones aprendidas y que esto sea, bueno, pues una ventana de oportunidad. Sobre el tema de la volatilidad, bueno, pues yo creo que podemos mirar lo que está pasando, ¿no? También aquí en los países europeos, ¿no? Lo que está pasando en España, ¿no? Con movimientos políticos o partidos políticos de extrema derecha, lo que está pasando en Alemania o en Francia, ¿no? Probablemente en América Latina, ¿no? Que ya venía de un momento convulso, de la ciudadanía. Obviamente yo creo que esto va a ir a más, o sea, yo creo que si no empezamos a pensar en el mediano y largo plazo, y nos quedamos solamente en lo urgente, ¿no? En las medidas de emergencia, ¿no? Que yo lo entiendo, ¿no? Que ahora es lo que toca, ¿no? Pero no podemos perder de vista el mediano y largo plazo, y no podemos perder de vista lo que la ciudadanía estaba pidiendo hace unos meses en esas manifestaciones y esas protestas sociales masivas en algunos países. Entonces, todo apunta a que hay que empezar a hacer las cosas de otra manera, hay que empezar a abrir debate, hay que empezar a abrir diálogo, a ser inclusivos, a incluir también a la sociedad civil en esos debates, porque están gritando que necesitan unas nuevas reglas del juego, están gritando que necesitan un nuevo contrato social. Entonces, si esto no lo tenemos en cuenta, probablemente dentro de unos meses estemos hablando de una situación mucho más convulsa, claro, de la que hemos tenido, efectivamente. Luis Cuervo también hace referencia a otra parte de intervención que tenía que ver con la confianza, ¿no? Y con la desconfianza. Él pregunta si existen datos que demuestran una relación entre niveles de desconfianza y transparencia. Es decir, si a mayor nivel de transparencia también hay un mayor nivel de confianza y viceversa. Sí, efectivamente, sí que hay trabajos, ¿no? Y de hecho la transparencia y el acceso a la información, bueno, pues es una política pública generadora de confianza. Por eso es una política pública clave en cualquier democracia. Y ahora, bueno, pues por ejemplo en el ámbito de la cooperación, todos los programas de gobernanza democrática se está trabajando el tema de la transparencia y el acceso a la información. Es una forma de que los poderes públicos rindan cuentas a la ciudadanía
bueno, sean transparentes lo que hacen con los recursos públicos, ¿no? Los recursos que salen, bueno, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y sí, hay varios trabajos que demuestran empíricamente la relación entre transparencia y confianza política, la transparencia como generadora de confianza. Betty Vera quiere saber tu opinión sobre esa combinación que puede ocurrir en países donde han estado recibiendo mucha migración en la región y qué va a ocurrir o qué puede ocurrir precisamente en esa combinación con la crisis actual. Bueno, pues esto es un temazo, ¿no? El tema de la migración en América Latina, porque bueno, América Latina no son, la mayor parte de los países no eran países receptores de migración, sino eran países emisores de migración, con la diáspora venezolana, bueno, pues en Colombia, en Perú. Bueno, pues realmente ha sido como una problemática nueva para estos países, pero no lo han hecho tan mal como pensamos. Incluso te diría que lo están haciendo mucho que nosotros lo hacemos aquí por todo el tema de la regularización de los migrantes cuando llegan a sus países, que es clave, ¿no? Porque estar documentado, ser regular, pues es la llave, ¿no? al acceso a servicios básicos, con lo cual no lo están haciendo más, pero obviamente ha saturado todos los servicios públicos que tenían esos países, y obviamente, bueno, ahora es uno de los ejes de trabajo también en el ámbito de la cooperación, o donde los países están pidiendo ayuda a nivel internacional, ¿no? De cómo gestionar el tema migratorio. Con el tema del COVID, claro, pues efectivamente todo se complica, especialmente, bueno, pues en algunas zonas de frontera, ¿no? Los migrantes en tránsito, ¿no? Que migrantes, bueno, pues que su destino era Estados Unidos, pero que a lo mejor se han quedado en México, ¿no? O en otra frontera, por el tema de los estados de alarma y los estados de excepción que se han decretado y que no pueden moverse, vamos. Y sí, es verdad, es un problema, y bueno, es verdad que gran parte de los países de la región que están siendo receptores de migrantes, o como os digo, de migrantes en tránsito, están pidiendo ayuda en ese tema. O sea que sí, es un problema grave. Yo no soy experta en migración, no os podría dar soluciones, pero sí como profesional de la cooperación sí que os puedo decir que es uno de los temas ahora mismo que tenemos como eje en la cooperación internacional y en los programas de cooperación internacional en los que estoy trabajando. Y quisiera cerrar con una doble pregunta también relacionada con la Unión Europea. Eduardo Pérez pregunta de qué manera se puede trabajar desde la Unión Europea para fortalecer las instituciones sociales de los países de América Latina, y la asocio a una que te afecta bastante, de Rosa Fuente, que dice: teniendo en cuenta que llega una nueva etapa de recortes por la crisis sobrevenida, ¿existe el temor de que la Unión Europea reduzca la financiación del programa Eurosocial? Vale, bueno, pues sobre la primera, ¿no? De de qué manera se puede trabajar, ¿no? Desde la Unión Europea para fortalecer las instituciones de los países de América Latina. Hombre, yo te puedo hablar de lo que estamos haciendo desde mi programa, para fortalecer a las instituciones de América Latina. Es un programa de cooperación técnica, ¿no? Nosotros no somos una ventanilla de financiación, sino lo que hacemos es transferencias de conocimientos, basándonos en el intercambio de experiencias y en el aprendizaje
de entre pares entre la Unión Europea, entre países de la Unión Europea y América Latina, pero también promovemos mucho la cooperación sur-sur, ¿no? Entre países de América Latina. Y yo creo que ahora es lo que se está demandando, conocimiento. Cuando emergió la pandemia, bueno, ¿qué hicimos todos, incluidos nosotros? O sea, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue ver qué estaban haciendo otros y cómo estaban dando respuesta a los problemas a los que teníamos que enfrentar, a los problemas sanitarios, a problemas económicos, problemas sociales, etcétera, ¿no? Y ver si lo que estaban aplicando unos se podía aplicar a nuestro contexto o inspirarnos en lo que estaban haciendo para ver cómo adaptábamos nosotros esas medidas a nuestra estructura y a nuestro contexto, ¿no? Pero por eso en un momento, ¿no?, en el que que estamos viviendo en una sociedad del conocimiento, me parece que programas como Eurosocial, programas de cooperación técnica, ¿no?, que se basan justamente, ¿no?, en la movilización de conocimiento, en la transferencia de conocimientos, me parece que es la mejor manera, ¿no?, de poder apoyar a las instituciones de los países de América Latina. Y no hay ningún riesgo de que se vaya a reducir el presupuesto de Eurosocial. Eurosocial sigue adelante. Es más, desde que emergió la pandemia tenemos muchísimo más trabajo, porque hemos tratado también, ¿no?, de dar respuesta a los países de América Latina en esta coyuntura tan específica. Además, nos parecía que les podía ser muy útil porque como nosotros, ¿no?, la hemos padecido un poco antes, ¿no?, pues hemos tenido que poner en marcha antes soluciones. Bueno, hemos tenido que dar respuesta, no sabemos qué impacto tendrán esa respuesta, pero hemos puesto en marcha algunas medidas y que estamos, bueno, pues transfiriendo también ese conocimiento, ¿no?, de lo que se ha hecho en Italia, lo que se ha hecho en España, lo que se ha hecho en Francia, lo que se ha hecho en Alemania, transfiriendo ese conocimiento a la región. No hay riesgos para nada de recorte de presupuesto. Es más, la Comisión Europea, bueno, pues está liderando una iniciativa que se llama Teen Europe, para, bueno, que cuenta con una financiación bastante alta, de unos cuantos millones de euros, para articular, ¿no?, una respuesta coordinada no solamente de la Unión Europea, sino de todos los países, de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Una respuesta, pues, a nivel internacional, con todos los países socios con los que se trabaja, no solo América Latina. Así que, en ese sentido, yo creo que la solidaridad está en el ADN de la Unión Europea. El multilateralismo está en el ADN de la Unión Europea, y espero que este poder blando, ¿no?, que tenía la Unión Europea, que parece que había perdido, ¿no?, desde la crisis del 2008, yo creo que ahora se están fortaleciendo, y espero también que nosotros, como Unión Europea, también aprovechemos esta coyuntura también como una ventana de oportunidad. Sonia, bueno, tomo las palabras que ha escrito David Gómez en el chat, que dice que es una gran exposición con muchos datos y fuentes. La verdad que ha sido muy interesante poder escucharte. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa para todas las veces que quieras volver. Así estaremos encantados que vuelvas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me he divertido mucho con vosotros y con vosotras. Así que, bueno, podéis contar conmigo en otra ocasión, y de verdad gracias al Instituto Universitario Ortega y Gasset por la invitación. Pues muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado, y les adelanto que para la semana que viene tendremos una novedad. Todos los años tenemos un seminario de cierre del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Este año, debido a la circunstancia, vamos a hacer un modelo mix con precisamente la hora de la Ortega. Así que la semana que viene hay una pequeña diferencia. Además de la ponencia, tendremos también una mesa de debate. El martes lo vamos a centrar en política,
y contaremos con Esther del Campo como ponente. El miércoles lo vamos a centrar en cultura y vamos a contar con el exministro de Cultura, César Antonio Molina, y el jueves lo vamos a centrar como temática en bioética y vamos a tener a Joseph Fins, que él es jefe de la División de Ética Médica en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Así que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a colgar la información en breve en redes sociales. Les animo a que estén atentos y se apunten porque lo vamos a hacer en un formato seminario en el que, bueno, incluso tendrán su certificado de participación. Así que estén atentos a las redes sociales y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.